Padre del cielo, Señor, Dios de misericordia y bondad, Padre eterno, Dios todopoderoso, Padre del cielo, sabemos que tú eres nuestro Dios soberano, creador de todo lo que existe y quien está en control de todo, de nuestras vidas y de todo lo que pasa. Padre Santo, estamos aquí también para no solo adorarte y glorificar tu santo nombre, sino también para confesarte, Señor, nuestros pecados, para pedirte perdón porque no hemos hecho lo que tú nos ordenas y hemos dejado hacer lo que tú nos dices que debemos hacer. Amar a nuestro prójimo sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Padre, perdónanos. Y Padre, te damos gracias porque tú nos has llenado de bendiciones a pesar de nuestra actitud, Señor. Son incontables las bendiciones con las que tú nos has colmado hasta el día de hoy, Señor. Gracias por tenernos aquí en este país, gracias por permitirnos venir aquí a esta iglesia, gracias por nuestros hermanos en Cristo, gracias por todas nuestras aflicciones, Señor, incluso. Te damos gracias porque sabemos que tú a través de las aflicciones tú nos traes bendiciones también. Padre, te pedimos que obres en cada uno de nosotros, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener una relación contigo cada día más estrecha, que dependamos de ti cada día más, Señor, para que por la obra de tu Santo Espíritu cada día podamos ser más parecidos a la imagen de tu Hijo. Ponemos en tus manos esta predicación, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hay algunas preguntas que saltan en cualquier discusión, o como se dice, que saltan a la palestra, cuando se trata de examinar el cristianismo de hoy en día. El cristianismo es nuestro testimonio, nuestra vida común y corriente, en general la vida de las iglesias, el evangelismo y todo eso. Salen ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué cada día se nota menos la santidad en los cristianos? Si ustedes se acuerdan, pues en el siglo anterior hubo una época que duró como 100 años, que eran muy reconocidos los puritanos, personas que tomaban muy en serio su dedicación al Señor y su búsqueda de la santidad, y se apartaban de hecho de todo lo que fuera del mundo y de cualquier pecado, y se les conoció con el nombre de puritanos. Eso fue pasando, y no hay hoy en día un movimiento parecido a ese. Y más bien se ha notado como una decadencia en esa santidad que los cristianos deben estar mostrando. Esa es una primera pregunta. ¿Por qué cada día se nota menos la santidad en los cristianos? ¿Por qué hoy en día no se ve en el cristiano el gozo de ser salvo? Siendo que debe ser una cosa que se note en el semblante de uno. Soy salvo. ¿Salvo de qué? A veces muchos no tenemos bien claro salvos de qué. El gozo que debería producir el ser liberado del dominio del pecado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz no se nota. Es como una cuestión ahí adicional. Sí, Cristo nos libertó del pecado, de la tiranía del pecado y demás, sí, pero no se le da no se tiene en cuenta la verdadera importancia de eso y su trascendencia. Libertados de la esclavitud del pecado, y eso debe producir una satisfacción grandísima. Hablando mundanalmente, como cuando alguien se gana la lotería. ¡Wow! No,
ya quedé libre completamente de la sentencia que tenía yo de cadena perpetua, ya estoy libre, y mostrar ese gozo. El gozo de nosotros por ser libertados del dominio del pecado debería ser muchísimo más que eso. Al notar, al entender nosotros en profundidad qué es eso. ¿Por qué pareciera, otra pregunta, por qué pareciera que el Evangelio impactara cada vez menos a los no creyentes? No hay un impacto así que diga, usted es cristiano, usted es una persona respetable, usted es una persona honesta, usted es una persona que ama, usted es una persona que sirve, usted es una persona que ve que tiene un buen testimonio en su familia. No, usted es cristiano, ok, o sea, igual, como cualquier otra persona. Porque no se evangeliza como se debe evangelizar, sino que se evangeliza de, no, vaya a la iglesia porque allá se le van a resolver a usted todos los problemas. Yo le resuelvo a usted cualquier problema que tenga. Usted tiene problema con su mujer, vaya, vuélvase cristiano y verá que todo eso se le arregla. Usted tiene problemas financieros, Dios se lo arregla. No es sino que usted le ore, le pida fervientemente y con fe y verá que Dios le da el dinero que usted necesite. O cosas así. Si está mal de salud, no hay mejor médico que Cristo. Vaya a la iglesia, que eso allá. Mire, oramos y ya, usted se va a sanar. Pero no se presenta el Evangelio como se debe presentar y hablar de eso, de la libertad del pecado, por ejemplo. O no, por ejemplo, de eso. Entonces, todas estas preguntas o todas estas situaciones que vamos a ver cómo las podemos resolver en la medida que expliquemos un poquito esto, y al final daremos respuesta, vamos a ver si alcanzamos. Una de las razones más importantes es que esto sucede por una comprensión muy limitada, muy estrecha de lo que es el pecado, su gravedad y su gran importancia para Dios. Tenemos al pecado, bueno, sí, es que pues, hombre, es que el pecado, sí, como todos, como somos humanos, ahí todos pecamos. Pero sí, usted es pecador, bueno, sí, claro, yo no me considero santo, pero yo no mato a nadie, yo respeto a mis padres, y no robo, ni digo mentiras. Y listo, a veces un pecadillo por ahí, pero no más. Entonces el pecado pues es algo ahí manejable fácilmente, sin saber la importancia de eso. Y ese es el mensaje, ese es el tema del mensaje de hoy, el cual forma parte de unas charlas que veníamos haciendo sobre la santidad, en busca de la santidad, en pos de la santidad, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de estos dos versículos de Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí nomás vamos viendo la importancia que es para Dios el pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por haber pecado, lo vamos a ver ahí enseguida, Dios les quitó el derecho de ver la gloria de Él. Por haber pecado. O sea que no es tan sencilla la cuestión. Y el otro versículo es el de 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte. Así de importante es. Entonces, sabemos que Dios diseñó el plan de salvación, todo el plan de salvación, toda la historia de la humanidad. Él diseñó el plan de salvación desde la eternidad pasada, es decir, desde antes de la fundación del mundo. Dios diseñó el plan de salvación. En el momento, antes de que todo existiera, Dios dispuso que su Hijo descendiera del cielo y viniera a la tierra, que su Hijo se encarnara y en su condición de hombre
entregada su vida santa en sacrificio vivo en la cruz para pagar la deuda de la humanidad por haber pecado. Desde la eternidad Dios dispuso eso, incluso desde antes de crear la tierra. Dispuso eso, que su Hijo viniera, encarnara y muriera en la cruz para pagar la pena por el pecado de la humanidad. Él quería, por medio de esto, reconciliar de esa manera al mundo con él mismo, reconciliarlo. Pues por el pecado hemos sido destituidos de su gloria, tal como lo leímos ahorita. Por el pecado fuimos destituidos de su gloria, en el versículo 3:23 que leímos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en el 6:23, donde dice, porque la paga del pecado es muerte. Usted pecó, usted merece la muerte. Usted está destituido de la gloria de Dios. Usted ya, la semejanza, usted fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado manchó y deterioró esa semejanza. El propósito de la salvación, el propósito de la muerte de Cristo en la cruz es restaurar esa situación anterior de que nosotros éramos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios sin estar manchados por el pecado. Así fuimos creados. Entonces, en estos versículos que acabamos de leer, se nos habla del alcance y de las consecuencias del pecado. El alcance, ¿cuál es el alcance? ¿Qué tanto cubre eso? ¿Qué tan importante es? Pues el alcance, tal como lo dice el versículo, es que todos, quiere decir todos, toda la raza humana, todos pecaron. Tú, yo, todos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza, así nacemos, eso lo hemos heredado desde Adán. Nosotros somos pecadores y por lo tanto, además de que nacemos siendo pecadores, imagínense con toda la cantidad de pecados que hemos cometido cada uno de nosotros. Mucho más. Razones para que Dios nos destituya de su gloria. Ese es el alcance es total. Las consecuencias, algunas de las consecuencias, por ser pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y vamos a recibir la paga del pecado. Vamos a recibir lo que el pecado produce. ¿Y qué es lo que produce el pecado? La muerte. Eso lo estamos recibiendo. Es decir, porque por una parte no se nos permite la entrada al cielo y por otra que nuestra imagen y semejanza ya no alcanzan la gloria de Dios. Ya la imagen de nosotros ya no alcanza la imagen de Dios. Incluso así de que ya no alcanza la imagen, así lo traduce la Biblia de las Américas cuando dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Es decir, lo que decíamos, esa imagen y semejanza ha sido deteriorado y manchado por el pecado. Entonces todo eso necesita una restauración. Entonces es lo que se llama la reconciliación con Dios. Es como decía, me acuerdo que alguien diciendo, pero ¿dónde estaba Dios cuando Cristo estaba ya en la cruz muriendo, agonizando y clamando a Dios? ¿Dónde estaba Dios? Entonces alguien contesta, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo por medio de la muerte de su Hijo. Ahí estaba Dios. Pero ¿qué es eso tan grave? ¿Qué es eso tan grave que para la reconciliación con Dios hubiera necesidad de que el mismo Hijo de Dios viniera y muriera de esa manera? ¿Por qué tan grave? Eso es tan grave como para que un semejante hecho de Cristo venir y morir en la cruz muriera así de esa manera.
¿Eso es tan grave como para eso? Sí, así es de grave el pecado, que solo por medio de ese acto de Cristo se podía subsanar. De resto no por una simple oración o simple un arrepentimiento de uno o simplemente por hacer una que otra obra o tratar de ser buena persona. No, nada de eso. Se necesitaba la muerte del Hijo de Dios en sacrificio, porque Él era santo sin mancha. Sangre santa se necesitaba como sacrificio para poder pagar todos esos pecados tuyos, o al menos uno. Entonces, ¿qué es el pecado? En general no hay una palabra o definición lo suficientemente clara que pueda abarcar todo su significado y que describa su maldad. Algunos le llaman a esa maldad o lo terrible que es el pecado. Nosotros necesitamos conocer la pecaminosidad del pecado. Varios pastores en sus sermones utilizan esa descripción, ¿sí? Conocer la pecaminosidad del pecado. Se oye ahí como una redundancia, pero si ustedes la escuchan así, se nota lo grave que es eso. Entonces, la Biblia le da al pecado varios nombres, ¿sí? En algunas partes, cuando habla relativo al pecado, dice, por ejemplo, en Isaías 64:6, dice que si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, porque son pecado. Trapos de inmundicia, eso es el pecado. ¿Qué es un trapo de inmundicia? Hay dos interpretaciones que dan normalmente para eso de trapos de inmundicia. Unos dicen que el trapo de inmundicia se refiere a un pañal menstruoso, u otros dicen que es un vendaje de una herida, la cual está impregnada de sangre y de materia. Entonces, así describe la Biblia lo que es el pecado. Inmundicia, Ezequiel 36:21 dice, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. El pecado es ceguera. Jesús decía en Mateo, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahí se estaba refiriendo a pecadores guiando pecadores, ciegos. El pecado conduce a la ceguera, conduce a la locura. Así dice Salmo 85:8, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura, o sea, al pecado. El pecado es muerte. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de poner nuestra confianza en Dios, antes de tener esa fe en Cristo Jesús y recibirlo como nuestro Señor y Salvador, antes de todo eso nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces eso es muerte. Pero en general, y analizando bien el pecado es desobediencia a lo establecido por Dios en su palabra. Es desobediencia a Dios. ¿Qué es pecado? Desobediencia a Dios. Por eso ese tema de la obediencia es tan importante y un tema tan fundamental en lo que se refiere a la educación de los hijos, de los niños. La obediencia, la desobediencia es la raíz del pecado. Dios creó al hombre, cuando creó al hombre, lo creó con la posibilidad de que lo obedeciera. Así lo creó, con la posibilidad lo creó con la posibilidad de que no lo obedeciera. ¿Sí? Y eso sucedió, no lo obedeció y por eso estamos como estamos. ¿Sí? Pero también lo creó con la posibilidad, lo creó con la posibilidad
de no pecar. Lo creó así, con la posibilidad de pecar, y eso fue lo que hizo, y lo creó con la posibilidad de no pecar. Pero ellos escogieron la posibilidad de pecar. ¿Sí? Eso fue en ese momento. Y cuando se pecó, cuando cayó Adán, entonces eso se convirtió en una situación en que para uno es imposible no pecar. Ahí es cuando nosotros entramos bajo la esclavitud del pecado. Y nosotros estamos bajo el pecado. Nosotros hacemos lo que nuestro amo dice. Y nuestro amo es el pecado. ¿Sí? Nosotros, estando imbuidos, cubiertos por el pecado, no tenemos posibilidad de no pecar. Cualquier acto bueno, cualquier buena obra que un no creyente hace, en el fondo, es pecaminoso. En el fondo es pecaminoso. ¿Por qué? Porque no se hace por amor a Dios. Ya con eso es pecaminoso. El no obedecer a Dios es negar su existencia y erigirnos como dioses de nosotros mismos. Eso es lo que le pasó a Adán, ¿sí? Dios le dice, no hagas esto. Y él dice, no, pero a raíz de lo de Satanás, no, es que ustedes van a ser como Dios. Ustedes no necesitan a Dios. ¿Sí? Entonces, desobedecer a Dios es negarlo, es decirle a Dios, yo no te necesito, yo soy mi propio Dios, yo quiero hacer lo que yo quiera hacer, yo no te necesito, yo soy mi propio Dios, entonces no te obedezco. Cualquier desobediencia lo que implica es eso, que no quiero obedecerlo y no te necesito. Es como muchos de ustedes, cuando un hijo de uno le desobedece, hombre, eso es lo peor que se puede dar. Por eso es tan importante ese tema de la obediencia en los hijos. ¿Qué sentimiento puede tener un padre cuando un hijo, a quien ha tratado bien, bueno, con los pecados normales de un padre, porque ninguno somos perfectos, ahí viene el caso, pero que lo ha tratado bien, le ha dado todo, le ha dado estudio, le ha dado ropa, le ha dado alimentación, le ha dado todo lo que quiere, y de un momento a otro el hijo viene y le dice, ¿sabes qué? Yo ya no te necesito, yo quiero ser mi propio dueño, yo hago mi futuro yo solo, hasta luego, tú ya no eres mi papá, yo hago lo que yo quiera. Y aún teniendo 12, 13, 14 años. Y se oyen cosas. ¿Qué puede sentir un papá? ¿Pero cómo? Ahora multipliquen eso todas las veces que quieran, a ver cómo se sintió Dios cuando su creación, su hombre, su pareja perfecta, porque todo lo había creado bueno, ¿sí? Le contesta así, no te necesitamos, nosotros vamos a ser nuestros propios dioses. No creemos en ti. Sería el dolor de Dios. Y aparte de ese dolor, pero Él, como es amor, Él quiere restaurar esa reconciliación. Quiere reconciliarse con la humanidad. Después de haber hecho semejante pecado y desconocerlo a Él, envía a su propio Hijo a morir para que el hombre pueda tener una relación buena con Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Eso está en Romanos 8, 20 y 22. La creación gime. ¿Por qué? Porque a raíz del pecado de Adán y Eva, Dios maldijo la tierra, Dios maldijo la creación. Hasta la creación sufrió. Es tan dañino, tan perverso
tan pecaminoso el pecado que hasta la creación y todo el universo sufrió. Y para poder restaurar el universo, Dios tiene que acabar todo eso y crear nuevos cielos y nueva tierra, como lo dice en Apocalipsis. Así de malo es el pecado. Pero nosotros, sí, no, yo sí peco, pero hay poquito de vez en cuando. Luego el pecado es algo terrible. Si esas son las consecuencias que produce, pues es muy terrible. Pero nadie es perfecto. Debemos, por tanto, recordar a cada momento que cualquier pecado que cometemos es desobediencia a Dios. Y es como decirle, no te reconozco como Dios, yo soy mi propio Dios, no te necesito. Si uno piensa en eso cuando está jugando con cualquier tentación, yo creo que te va a servir. Acuérdate de eso siempre. Cuando estás pensando si haces o no, si cometes o no cometes un pecado. Si tienes la tentación ahí de cliquear en cierta parte ahí en internet, aguántate un poquito y acuérdate de esto. Es como decirle a Dios, no te reconozco, yo voy a cliquear. Me importa 5 lo que tú digas, yo voy a hacerlo. Acuérdate eso. ¿Cuáles son las consecuencias? Veamos un poquito las consecuencias del pecado. Primero, nos separa de Dios. Imagínense, nos separa de Él completamente. Lo dice el versículo que leímos. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es la consecuencia, apartarnos completamente de Dios. Por el pecado tuvo que morir Jesús, el Hijo de Dios. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Para que ya Dios pudiera vernos a nosotros sin pecado. Isaías 53:5 pues lo dice, ustedes deben acordarse mucho de ese versículo que dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, o sea, por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Porque hemos pecado y hicimos lo peor que alguien puede hacer. Desobedecimos la ley de Dios, desobedecimos a Dios. Y mire las consecuencias. El Hijo de Dios allá colgado en esa cruz por ti, por ese pecadillo tuyo y mío. Agustín de Hipona decía, oh hombre, considera la maldad del pecado a la luz del precio tan grande que se pagó por él. ¿Estás siendo tentado? Mira a Cristo en la cruz. Míralo allá. Piensa en eso. El pecado es algo tan excesivamente grave, tan excesivamente perverso, que solo el eterno Hijo de Dios podía pagar el precio que costaba liberarse uno del pecado. Solo el sacrificio de sangre de alguien perfecto y sin mancha podría agradar a Dios y no alguna buena obra de alguien. Ninguna obra puede satisfacer a Dios en la paga de cualquier pecado. Si solo por medio de la crucifixión de Cristo se pudo pagar el castigo por el pecado, es porque el pecado es algo muy perverso y muy dañino. Nosotros no podemos seguirlo tomando livianamente, ni mucho menos. Si lo hacemos es porque no hemos entendido lo que es el pecado, y de ahí nuestra actitud liviana y nuestro cristianismo folclórico y light, porque Él vino para pagar nuestros pecados. Bueno, pero yo no he pecado mucho. Entonces, sí, una gran cosa. Gracias a Dios por haber enviado a tu Hijo y morir. Pero cuando ve uno la gravedad del pecado, ya es otra cosa, ya es a otro precio. Alguien decía que el pecado es el combustible que mantiene ardiendo por la eternidad las llamas del infierno.
Es nuestro pecado lo que mantiene el infierno. Y eternamente, porque ya ellos no tienen posibilidad de redención, de nada. Y lo de la maldición lo de la maldición de la creación. Hasta allá llega la maldad del pecado. Isaías 65, 17 confirma eso, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Se acabará todo. ¿A raíz de qué? Que tú pecaste, que tú eres pecador, por haber desobedecido a Dios, y por yo haberlo desobedecido. Gálatas 3:10, Pablo lo dice muy claramente: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Para hacerlas. El no obedecer la ley plasmada en la palabra de Dios es una maldición por parte de Dios. Hermanos, tengámosle miedo, tengámosle pavor al pecado. No juguemos con Dios. No lo anulemos en nuestras vidas de esa manera. Y podemos nosotros estar seguros que el hecho de tener siquiera el solo hecho de hacer una mirada inconveniente es querer matar a Dios. Porque alguien decía, el que peca, el que desobedece a Dios, es alguien que en su interior quiere cometer deicidio, o sea, quiere asesinar a Dios, lo quiere anular. Usted no existe para mí. Con el pecado está uno cometiendo como un deicidio. Y ahora, si tú eres creyente, tu pecado es peor que el del no creyente, porque nosotros sabemos. El creyente de pronto no sabe, pero nosotros sí sabemos qué es el pecado, las consecuencias, la muerte de Cristo. Todos lo sabemos. Pero nuestras vidas no muestran eso de que nosotros sí sabemos qué es el pecado. No lo demuestran. Cuando nosotros pecamos, alguien decía, un predicador que se llama Sujel Michelin decía, cuando nosotros pecamos, es como si nos arrepintiéramos de habernos arrepentido de nuestros pecados. Es como si nos arrepintiéramos de que Dios nos hubiera dado justificación y salvación. Así de grave es el pecado. Pero gracias damos a Dios de que cuando Él nos da la salvación, no la podemos perder, así pequemos. Pero nuestra actitud después de ese pecado lo que demuestra si somos en realidad creyentes o no. Si en realidad al momento de caer y de haber sido vencidos por la tentación, reconocemos que hemos ofendido a Dios y caemos de rodillas y le pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos y apartarnos de toda maldad. Y no de que, bueno, es apenas un pecadillo ahí, eso no tiene mucho que ver. No, ningún pecadillo. ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos? Hombre, debemos sensibilizarnos ante el pecado, meditando continuamente en la cruz de Cristo. Es como nosotros nos podemos enfrentar eso. ¿Qué debemos hacer? Meditar continuamente en la cruz de Cristo, viviendo en la presencia de Dios todos los días. Yo vivo con Dios aquí al lado, Dios está aquí al pie mío, Él vive aquí al pie mío. Yo vivo consciente de la presencia de Dios, meditando continuamente en la palabra de Dios, examinándonos continuamente. Bueno, ¿cómo hago yo cómo estoy? Mostrar esto, cómo está mi vida, cómo me estoy comportando ahora con cierta cosa que antes tenía problema, ahora ya he mejorado, no he mejorado, tengo que mejorar o lo que sea, estoy cometiendo pecado. Y eso es todo un ciclo. En todo este proceso de santificación es un ciclo que no termina, ¿sí? Entonces uno se da cuenta de un pecado que uno está cometiendo, se confiesa, Dios lo perdona, entonces por perdonarlo está uno más cerca de Dios, tiene más luz, entonces está uno como más santo,
Entonces, al estar como más santo, se da uno cuenta de más pecados en la vida de uno que antes no se daba cuenta. Entonces va y se confiesa, entonces Dios lo perdona y va avanzando así el proceso de santificación. Cada vez se da uno cuenta de lo pecaminoso que uno es. Hermanos, por último, entendamos que por no reconocer la pecaminosidad y terrible maldad del pecado y no vivir luchando contra él, no avanzamos en nuestra santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Luchemos contra el pecado y el gozo de la salvación volverá a nosotros, porque vamos a entender y vamos a sentirnos satisfechos de que, wow, Dios me liberó de la esclavitud de semejante cosa tan terrible que es el pecado. Dios me liberó por medio de su Hijo. Cristo Jesús nos liberó de esa esclavitud. Cuando entendemos eso, avanzamos en nuestra santificación. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias te damos y te pedimos, Señor, que obres en cada uno de nosotros, Señor, y nos hagas conscientes de lo pecaminoso que es el pecado, y que por medio de tu Santo Espíritu podamos nosotros hacerle frente a la tentación cada vez que se nos presente. Sabemos que tú nos has dado el poder del Espíritu Santo. Tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, para que podamos hacerle frente a cualquier tentación. Podemos hacerle frente a la tentación, Padre del cielo. Padre, gracias te damos por tu palabra y te oramos para que sigas obrando en cada uno de nosotros y podamos avanzar en el proceso de santidad. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.